se absorben en los primeros, se absorben en los primeros 60 centímetros de ayuno, así como el hierro, el ácido fólico, el calcio, las vitaminas y minerales. En el yeyuno distal y en el ilion proximal se absorben el restante de carbohidratos y proteínas, el calcio y algunas vitaminas, y en el ilion distal es muy importante que es la absorción de las sales biliares, de la vitamina B12, como otros componentes liposolubles como la A, la D y la E, y los ácidos grasos de cadena corta. Y el colon, sin duda, tiene una participación nutricional importante cuando ustedes al paciente le están dando dieta alta en fibra, alto en carbohidratos complejos. Estos carbohidratos migran al colon y en el colon, mediante la acción de los probióticos, son metabolizados, se carburan produciendo los ácidos grasos de cadena corta, que son acetato, propionato y butirato, que son los nutrientes esenciales del intestino grueso. Y al lado derecho de esta gráfica ustedes pueden observar entonces tenemos de la parte hormonal. Recuerden que el estómago, como principales hormonas, están la gastrina, que regula los procesos de acidificación y secreción de hormonas gástricas, y la grelina, que se considera la principal hormona orexigénica. Recuerden cómo cuando se hace cirugía bariátrica y se hace una manga gástrica, lo que se reduce generalmente es la secreción de grelina y el paciente pues obviamente tiene un estímulo mayor anorexigénico y empieza a tener menos ingesta calórica. En el duodeno son claves la producción de coleistoquinina, secretina, péptido intestinal gastroactivo y péptido intestinal vasoactivo. En el yeyuno la neurotensina, y quiero recalcar que en el ilion se producen el péptido YY, el péptido similar al glucagón tipo 1 y el péptido similar al glucagón tipo 2, que son claves y esenciales que cuando se mantiene el colon, estas hormonas se siguen produciendo, haciendo un feedback de control hacia el estómago y hacia el cerebro para que el paciente no tenga pérdidas. Pero cuando yo quito la válvula ileocecal y el colon derecho, la producción del péptido YY y de los dos péptidos glucagón se pierde, y se pierde ese control hormonal del intestino. Por eso es tan importante que ustedes determinen si está o no el colon en continuidad, y sobre eso uno infiere la producción o no del péptido YY y especialmente de los dos péptidos similares al glucagón, tanto el tipo 1 como el tipo 2. Siguiente. Entonces, sobre esta base tenemos en cuenta los tres tipos de, como les decía, de intestino corto. El tipo 1 es el de yeyunostomía. Se dice que el 60% de los pacientes está con este tipo de intestino corto. Su pronóstico es muy pobre. La mayoría de veces se debe por eventos mesentéricos en adultos y en niños por defectos congénitos de la pared abdominal. Estos pacientes, uno se puede anticipar desde el punto de vista metabólico y nutricional a que necesitan altos volúmenes de líquidos, hidratación con electrolitos de forma importante. Hay que darles altas infusiones de calorías y macronutrientes. Usualmente son pacientes que desarrollan deficiencias de vitamina B12, de magnesio, y en general estos pacientes están sometidos a nutrición parenteral por lo menos por 2 años en el 50% o más. El tipo 2, que es la anastomosis yeyunocolónica, más o menos es 30% de los pacientes están en este tipo de síndrome de intestino corto, y el pronóstico no es ni bueno ni malo, sino es un pronóstico que depende de las series. También en la mayoría de las veces en adultos se debe a condiciones de isquemia mesentérica o infarto mesentérico, y en este contexto pues uno tiene entonces unos requerimientos variables tanto de electrolitos, de agua y de calorías. Y el tipo 3, que es la anastomosis yeyuno ileal, que es el tipo más positivo y el que menos encontramos en el 9%, si realmente tiene un pronóstico muy positivo. Y de hecho, hoy para el taller vamos a manejar un paciente que nosotros tuvimos la oportunidad de manejar tanto como cirujanos y como grupo de soporte, que previendo esta condición, el mensaje es: en el ideal, cuando un cirujano entra a hacer una cirugía abdominal de urgencia y se encuentra con una condición de isquemia mesentérica o de necesidad de resecar intestino, intente por todas las formas de resecar lo menos posible la válvula secal y el colon derecho, y de forma inmediata de hacer anastomosis intestinal para que el paciente tenga un buen pronóstico hacia el corto y hacia el largo plazo. Siguiente.
Porque aquí al lado derecho les recuerdo los tres tipos de síndrome de intestino corto. Vamos a ser reiterativos para que a ustedes les quede esto muy presente. El síndrome tipo 1 es la yeyunostomía o ileostomía, en donde no hay colon. El tipo 2 hay un remanente colónico y un remanente de intestino que se llama la anastomosis yeyunocolónica y es el tipo 2. Y el tipo 3, en donde estamos hablando de una pérdida casi absoluta del intestino delgado, en donde se puede perder por condiciones de infarto mesentérico, pero se preserva la luz fecal y es la que tiene mejor pronóstico. Siguiente. Considerando lo anterior, empezamos entonces a determinar cuál es el impacto de estos pacientes y como siempre he venido hablando, tenemos que mirar primero las características del paciente, su edad y enfermedades de base y sobre todo sus factores modificables. Después tenemos que determinar las consecuencias nutricionales. Estos pacientes en el 100% en la primera etapa de manejo están sin bioral y es la obligación de que ustedes optimicen el estado nutricional mediante nutrición parenteral temprana. Después de esto siguiente, tenemos que considerar las consecuencias inflamatorias que tiene el paciente en su parte inicial y después en la parte tardía según la condición que quede reinante y sobre eso usted tiene que evaluar qué tipo de terapia nutricional. Como les digo, esos pacientes no tienen tiempo de ayuno, tienen un grado entre moderado y severo de inflamación y hay que mirar qué tipo de síndrome tienen y sobre eso estos pacientes en el 100% van a necesitar la punta de la pirámide nutricional que es nutrición parenteral. Después de rehabilitarlos, como el caso que tenemos hoy, se van a dar cuenta que después de cierto momento el paciente puede tener una condición mixta en donde tiene nutrición lista para usar parenteral y por vía oral les tenemos dieta con suplementación y los pacientes logran autonomía, hacen ganancia de peso y pues se les reduce de forma considerable todos los problemas asociados al síndrome de intestino corto de la falla intestinal tipo 3. Siguiente. Entonces, para empezar a trabajar en el caso clínico, tenemos una mujer que tiene 48 años siguiente y es una mujer que ingresó el día de ayer, lo ponemos como tal, en la mañana al servicio de urgencias de nuestra institución por dolor abdominal. Se le hace una tomografía de abdomen que documentó que tenía una hernia interna, por lo cual se interculta cirugía y cirugía la pasa a la laparotomía de forma urgente. En la cirugía encuentran que como tiene un antecedente de un bypass gástrico, ella tenía una hernia interna por el espacio de Petersen, que es el espacio que se queda por debajo del yeyuno que se asciende a anastomosarlo con el estómago. El intestino que estaba herniado tenía una isquemia completamente irreversible de 200 centímetros y el cirujano lo que hizo fue resecó todo el intestino que estaba necrótico, dejando 40 centímetros de yeyuno y 30 centímetros de ilion, pero tuvo la precaución y la situación isquémica no comprometía el ilion distal, por lo tanto se pudo preservar todo el colon y se hizo una anastomosis entre el remanente del yeyuno y el remanente del ilion con sutura manual. Es decir, lo dejó con un síndrome de intestino tipo 3 y se adelantó ante la condición teniendo en cuenta la falla intestinal y la necesidad de terapia parenteral a largo plazo y de entrada el paciente en el mismo acto quirúrgico le colocó un catéter subclavio del lado derecho con reservorio subcutáneo para hacer la terapia nutricional como tal. Siguiente. Antecedentes, ya les había mencionado, en el año 2018 se le ha practicado un bypass gástrico por la paroscopia, tenía solo hipotiroidismo con 70 microgramos de levotiroxina, con TSH y T3 y T4 normales, y la paciente se traslada de la sala de cirugía a la unidad de cuidado intermedio para manejo del postoperatorio porque se consideraba que cursaba con una cirugía abdominal mayor. Siguiente. Cuando la vemos, entonces estas gráficas que les muestro acá es para que ustedes tengan presente el tipo de herniaciones que se pueden hacer después de un bypass gástrico. La más común es la número 1 que dice retrocólica, en donde se están yendo por debajo, sigan el número 2, la flecha del número 2, en los dos lados es donde se mete el intestino por debajo del yeyuno ascendido y en esa situación pues se somete a un riesgo de isquemia por estrangulamiento. Siguientes diapositivas. Les muestro la tomografía, la de arriba es un corte sagital y abajo corte axial y sagital, en donde se ve ese gran dilatación de las asas herniadas que se pueden volvular y la volvulación pues favorece mucho más la lesión isquémica por el angulamiento de sus vasos mesentéricos. Siguiente. Entonces, en esta situación como tal, lo que tenemos es que la valoramos en cuidado intensivo como grupo de soporte. La paciente está extubada con esta tensión arterial, con esta frecuencia cardíaca, sin fiebre, el abdomen se veía sin distensión, la herida quirúrgica cubierta, se le dejó un sistema de presión negativa
que promueve menos infección de la herida y como diagnósticos de trabajo dejamos el primer día posoperatorio de una regresión intestinal masiva y sin duda por la magnitud y longitud del intestino resecado, pero al haber practicado anastomosis y yeyuno ileal, pues dejamos como segundo diagnóstico un alto riesgo de síndrome de intestino corto tipo 3. Siguiente. El plan que se tiene con ella se dejó sin bioral, la parte de UCI se dejó con manejo del dolor con bromuriosina, se le dejó meprazol 40 miligramos y día y por la componente isquémico se le dejó antibiótico de cubierto con ampicilina sulbactam a razón de 3 gramos endovenoso cada 6 horas. Siguiente. Siguiente, se le hace un cuadro hemático en donde tiene leucocitosis de 18.000, no tiene hemoglobina de 10 con hematocrito de 30, tiene porcentaje de neutrófilos elevados y porcentaje de linfocitos algo disminuidos, plaquetas normales, observen unos electrolitos en rangos normales, excepto un sodio que está en 131, pero no tiene ninguna repercusión en este momento para el manejo hídrico nutricional. Siguiente, tiene una gasimetría arterial, creo, tiene aquí unos asobados, perdón, creatinina, están en uno con un boom de 20 y un poquito de pérdida de la relación boom-creatinina. El perfil hepático completamente normal. Siguiente. Y tiene una albúmina que está para un 2,2 con una prealbúmina en 120, una PCR en 400 y la relación la tenemos de PCR prealbúmina en 3,3 y la relación PCR albúmina en 18. Es decir, está muy elevada, lo que va a favor de una condición inflamatoria de la paciente. Siguiente. Tiene esta gasimetría en donde hay algo de acidemia metabólica, eh, hay acidemia metabólica con un bicarbonato en 12 y un lactato en 3,5 que se explica pues por todo el componente isquémico que tenía la paciente. Siguiente. Una glicemia en 180, una paciente que no era diabética, pero es una glicemia por inflamación y por resistencia a la insulina por el estrés quirúrgico con colesterol total de 90, bastante caído, LDL 50, HL 50 y triglicéridos de 60. Y tenía una vitamina D realmente en 5 que la interpretamos como consecuencia de su bypass gástrico, pues que es una cirugía que es bastante malabsortiva y se asocia frecuentemente a alteraciones hidroelectrolíticas, especialmente en componente micronutrientes de vitaminas bajas. Siguiente. Entonces, recordando la clasificación que les mostré al principio, si la aplicamos para esta paciente siguiente, es una paciente entonces que tiene una longitud de intestino menor a 200 centímetros siguiente, pero se le dejó una anastomosis yeyuno ileal, es un tipo 3, y sobre esto siguiente tenemos que tiene más de 30 centímetros, por lo tanto creemos de entrada que es un buen pronóstico. Siguiente, se le dejó el colon en continuidad y se le dejó más del 50% del colon y por eso sabemos que esta paciente con un manejo agresivo nutricional y con medicamentos podemos tenerla de pronto en una condición aguda y se sale. Entonces vamos a hacer la primera pregunta, por favor, todos la responden. Listo, entonces observen cómo el 67, 75% tienen muy claro el momento metabólico esta paciente siguiente y si ustedes observan lo que hemos venido hablando en estos talleres y teniendo el respaldo de las fases propuestas hace más de 100 años por el doctor Culberson y por el doctor Moore, siguiente, estamos en una paciente que está en la fase aguda temprana como contestó la mayoría de las personas, está en una fase catabólica, no está en estado de choque y tampoco está en estado de recuperación, por lo tanto, creo que todos estamos muy bien en el sentido de interpretar la paciente como una condición inflamatoria moderada. Siguiente. ¿Qué diagnóstico inflamatorio ustedes en esta paciente le pondrían? ¿Leve, moderado, severo o no tienen? Perfecto.
Muy bien, siguiente. El 91% de los asistentes tienen muy claro, la paciente se encuentra en una condición de inflamación moderada. ¿Por qué? Si analizamos los criterios de respuesta inflamatoria sistémica que hemos ya venido hablando en los talleres, si ustedes se dan cuenta, siguiente, la temperatura ya es normal, por lo tanto es un punto negativo, pero tiene taquicardia por encima de 90, siguiente, y tiene leucocitos de 18.000. Estos dos puntos, si ustedes fueron a la derecha, al tener dos criterios, la paciente se encuentra en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero al no tener un foco séptico como tal, el paciente se puede clasificar como una condición inflamatoria moderada. Siguiente. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver y a iniciar esa valoración. Fue una interconsulta en la unidad de cuidados intensivos. Hemos venido hablando de todas las herramientas que tenemos para hacer valoración nutricional en los pacientes. No olviden, en el paciente crítico tenemos como herramienta de tamizaje el Nutric Score, que nos sirve para determinar si el paciente se beneficia de inicio de nutrición temprana. Eh, y pues lo que tenemos de herramientas de valoración nutricional siempre ha sido muy discutido porque no hay una herramienta oficial. También se está impulsando el uso de los criterios Glean en la unidad de cuidados intensivos, cuál es como de pronto la mayor barrera, el poder evaluar adecuadamente la composición corporal del paciente. Con esto, no olviden que tenemos el ultrasonido, que puede ser una excelente herramienta para valorar al paciente. En este caso, solamente vamos a ver unos datos específicos que encontramos en la valoración. La paciente femenina de 48 años, que al parecer pues no se ve tan mal, se ve saludable. Y como la paciente nos cuenta en su historia clínica, sigue completamente o siguió completamente las recomendaciones nutricionales posterior al bypass gástrico. El peso precirugía era 103 kilos. Obviamente cumplía con los criterios para o necesitar un bypass gástrico con un índice de masa corporal de 40, y nos contaba que en los primeros 4 años pues tuvo una pérdida muy importante. Nos daría otro seminario para hablar cuál es esa pérdida esperable, si fue muy rápida, cómo fue esa pérdida, pero por lo menos no encontramos reganancia que muchas veces vemos después de los 2 años en los pacientes de cirugía bariátrica. ¿Qué pasa? Que actualmente su estado nutricional sí nos preocupa, pesa 50 kilos, mide 1,60 y tiene un índice de masa corporal de 19,5, en donde ya estamos empezando a ver complicaciones, y esto nos daría a pensar y nos da una idea que de pronto el asa que le quedó de alimentación a la paciente, pues puede ser un asa que está corta, que no hay suficiente tiempo, que la paciente podría estar presentando una malabsorción importante, porque miren ustedes que ya la pérdida de peso o el índice de masa corporal empieza a ser preocupante. Cuando uno los ve, pues los ve aparentemente bien, pero cuando hacemos una evaluación, un examen clínico completo, recuerden que es importante hacer un examen cefalocaudal, pues encontramos ya signos de pérdida de masa muscular, y obviamente vamos a encontrar los colgajos dermograsos dado por esta pérdida tan masiva de peso de la paciente. ¿Qué es importante? Que la paciente sí refiere que consume alimentos acorde al plan, pero recordemos que después de los 2 años muchos pacientes aumentan los tamaños de porción, y esta paciente específicamente refería que seguía comiendo tamaños de porción muy pequeños, que normalmente, como les decía, se manejan en los primeros meses posoperatorio, y una vez el paciente hace la adaptación, empieza a aumentar. Entonces, ahí tenemos como varios puntos a tener en cuenta, y esto pueden ser factores de riesgo muy importantes para evaluar en el paciente. Definitivamente, eh, si vemos el contexto que ya nos explicaron inflamatorio, si vemos los diagnósticos médicos de la paciente, evaluamos muy bien sus
parámetros bioquímicos, pues esta paciente, sin lugar a dudas, ya tiene una desnutrición proteico-calórica. Tiene una pérdida de peso que ha sido crónica y sí, secundaria a un procedimiento, pero que ya en este momento es muy marcada. Tiene riesgos en consumo y especialmente en absorción de micronutrientes, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Y debido a los diagnósticos actuales, pues es una paciente que no debería estar en ayuno y por el contrario se beneficia de una intervención nutricional temprana. Entonces, la pregunta número 3 que hace referencia a ¿cuál es ese requerimiento? Regáleme aquí un segundito, que no me está pasando ya. ¿Cuál es el requerimiento hídrico de la paciente? Porque ya sabemos que la paciente está sin vía oral. Es importante iniciarle nutrición parenteral. Y no olviden ustedes que dentro de esos aspectos que nosotros siempre evaluamos, que nosotros siempre tenemos en cuenta al momento de iniciar con la prescripción de la nutrición parenteral, pues es el poder determinar cuál es el requerimiento hídrico. Y más en una paciente que está en la unidad de cuidados intensivos en donde el manejo hídrico pues es muy importante. Entonces, por favor, voten qué consideran ustedes cómo debería ser ese requerimiento hídrico de la paciente. Perfecto. Ser amigas. Aló. Entonces, mire, en este momento, y lo hemos venido hablando en todos nuestros seminarios, lo que se recomienda a los pacientes actualmente es tener en cuenta tres parámetros para la dosificación de los líquidos endovenosos. La primera es la parte basal, en donde definitivamente en estos pacientes la dosis recomendada es de 0,8 a 1 cc por kilo por hora. En esta paciente, al tener 50 kilos, la dosis a usar es de 50 cc hora. En general, yo les he venido diciendo en mi práctica normal, Carolina sí tiene mucha experiencia en pacientes pediátricos y neonatos, pero en general en adultos nosotros no usamos o no utilizamos una reposición en los términos de dosificación de agua de las pérdidas insensibles. Por lo tanto, en este paciente no lo vamos a considerar. Y sí, sin duda, todas las pérdidas patológicas se van a corregir en ella con líquidos isotónicos a razón de 1 a 1. Es decir, lo que uno le pide el favor a enfermería es que estén evaluando cada 6 horas la producción, ya sea de sondas, de yeyonostomía o de deposición o de la fístula, en el caso de fístulas, y la pérdida que tenga se repone 1 a 1 con líquidos isotónicos. En pacientes que tienen síndrome intestino corto, como en ella se van a dar cuenta, que tienen diarrea o pérdidas por las ostomías, estos pacientes lo ideal es reponerlos con una solución que tenga un perfil similar al plasma, es decir, alto aporte de sodio, moderado aporte de cloro y aporte basal de potasio. Este tipo de perfil lo tiene muy bien el lactato de Ringer, por lo tanto nosotros hacemos reposiciones 1 a 1 con lactato de Ringer de las pérdidas patológicas que, como les menciono ahí, en la mayoría de los casos son pérdidas intersticiales. Siguiente. Perfecto. Entonces, nuevamente, para esta fase, recuerden que nuestro paciente está en la unidad de cuidados intensivos. Recuerden muy bien lo que hemos venido hablando de la importancia de determinar en qué fase está nuestro paciente para poderlo alimentar. ¿Por qué queremos hablar de este tema? Porque muchas veces nosotros nos enfrentamos a manejar pacientes quirúrgicos complejos en la unidad, pero no podemos desconocer que el paciente sigue siendo un paciente crítico, un paciente que está con un momento metabólico importante y asimismo nosotros deberíamos aportar los nutrientes para no favorecer una mayor carga. Vamos a discutirlo, me parecen muy interesantes las respuestas. La gran mayoría está de acuerdo que el paciente se le deberían estar aportando 30 calorías por kilo por día y 1,5 gramos por kilo por día. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? No olvidemos
cómo nosotros alimentamos al paciente críticamente enfermo. Y aquí simplemente voy a irme por aquí con mi pluma para poderles resaltar un poco. La paciente está en esta primera fase. Acuérdense que ustedes mismos hace un momento determinábamos en qué fase está la paciente. La paciente ya podemos decir que está reanimada, que la paciente está en esa primera fase en donde va a empezar a aumentar ese catabolismo, en donde va a generar una mayor utilización, especialmente de la proteína, pero no podemos desconocer que sigue estando con un momento metabólico complejo. No, nosotros no podemos generar una sobrecarga hasta que el paciente realmente esté apto para empezar a alimentarlo y que realmente pueda utilizar los nutrientes. Si ponemos muchas calorías, no olviden que podemos generar hiperglucemia por estrés, podemos generar también una carga renal mayor y pues es una paciente que lo ideal es poder introducir adecuadamente la alimentación. Entonces, esto aquí ya lo tendríamos cubierto, más o menos estaríamos como en esta etapa en donde el paciente ya empieza esa fase aguda, pero obviamente la paciente ya estaría lista para reanimar. Aquí aprovecho para mostrarles, en este momento hay mucha discusión del aporte de proteína en el paciente críticamente enfermo, pero lo importante es entender qué tipo de pacientes somos los que tenemos y cuál es el escenario que estamos viviendo, porque ahora estamos hablando de aportar poca proteína en la unidad de cuidados intensivos, pero lo que yo les quiero resaltar es, ojo, sí hay que entender en qué fase metabólica está el paciente. Y estamos hablando de bajos aportes de proteína. Normalmente esto va en los primeros días en la unidad de cuidados intensivos. Y va en los primeros días en la unidad de cuidados intensivos porque el paciente está recibiendo una reanimación y normalmente no olviden que la proteína es va a aportar nitrógeno, va a generar una carga y muchas veces nosotros por el afán y por la moda que se ha vuelto realmente todo el tema de nutrición, pasamos de hiperalimentar al paciente a ahora darle hipocalórico, hiperproteico e iniciamos dosis altas de proteína. Todo esto que nos ha ayudado a entender que quizás en estos primeros momentos en la unidad de cuidados intensivos debemos ser precavidos. Y los últimos estudios nos hablan de cómo hay que ser, evaluar muy bien ese momento metabólico. Y miren ustedes, aquí están las comparaciones de las diferentes recomendaciones, lo que nosotros hacemos que es seguir recomendaciones internacionales. La Sociedad Americana habla de 1, 2 hasta 2 gramos por kilo por día, nos da un intervalo bastante amplio. Las guías ESPEN nos dicen que por lo menos deberemos estar en 1.3. Este es un estudio muy interesante en donde se evaluó dosis de proteína versus mortalidad. ¿Y qué sabemos? Miren, menos de 1 gramo por kilo por día aumenta la mortalidad. Así es que nosotros no podemos estar tan tranquilos en tener pacientes con menos de 1 gramo, pero también se encontró, ojo, en la primera semana que después de 1.6 gramos por kilo por día, esto también podía llegar a ser un problema y también aumentaba la mortalidad. Nos dan como un rango seguro entre 1 a 1.6 gramos por kilo por día. Hago énfasis, primera semana. ¿Por qué? Porque no nos quedemos con la idea que el paciente críticamente enfermo, entonces vamos a darles bajos aportes de proteína. ¿Y qué nos preocupa? El paciente que se nos demora, el paciente que puede demorarse más de una semana, el paciente que puede llegar a generar este síndrome de PICS en donde los aportes de proteína son diferentes. Pero sí se hace bastante énfasis que en esa primera etapa debemos ser cuidadosos y no sobrecargar un sistema que ya está tratando de generar o de salir de ese estado de estrés. No olviden
también muy importante los lípidos. Los hemos venido tocando en todos los talleres, información supremamente reciente y especialmente en el paciente que está en la UCI y en la UCI quirúrgica. No olviden el aporte de omega 3. Ese es fundamental porque va a tener no solo un papel de aportar calorías, sino también va a tener ese efecto de inmunomodulador con todos sus componentes como son los mediadores pro resolución especializados que favorecen y disminuyen la inflamación y van a también favorecer la recuperación del tejido. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Les vamos a contar lo que nosotros hacemos en nuestra práctica clínica. Recuerden que nosotros tenemos que evaluar qué tengo disponible yo para poder iniciar la terapia nutricional en el paciente. Como les decía, ojo, normalmente en los primeros días los objetivos calóricos de los pacientes están entre 15 a 20 calorías para iniciar y la proteína, normalmente nosotros tenemos un rango que puede ser entre 1 a 1,3 gramos por kilo para este paciente en esta condición. Claro, tenemos muy claro que esta paciente va a necesitar un mayor aporte, pero estamos pensando en cómo podemos iniciar el primer manejo y ver cómo evoluciona la paciente para saber si podemos llevarla a unos requerimientos mayores. Teniendo claro esto, teniendo claro que la paciente puede tener también riesgo y no nos da el tiempo para poder hablarles de este tema, quizás en un futuro es muy importante, no olviden el síndrome de realimentación, no olviden que personas con pérdidas marcadas de peso, que tienen ayunos prolongados, que tienen índices de masa corporal bajos, son pacientes que pueden estar presentando algún tipo de mala absorción, como es en este caso, en el caso de la paciente del bypass, puede tener mala absorción y puede tener deficiencia de micronutrientes, especialmente tiamina. No la olviden, fósforo, calcio, magnesio. No es el caso de nuestra paciente, pero no deben olvidar hacer un tamizaje de síndrome de realimentación y estos aportes que son precavidos, que son bajos, pues nos pueden ayudar a evitar una sobrecarga en este paciente. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos con esta señora? Al ver que solo necesitábamos entre 15 a 20 kilocalorías y para un aporte más o menos para iniciar en esta paciente de 1 gramo por kilo por día, revisamos lo que teníamos. Y dentro de las opciones que tenemos de nutrición lista para usar, vimos que tenemos una nutrición que es periférica, claro, pero que nosotros podemos pasarla por un catéter central si es que así se requiere. Pero lo más importante, no olviden, calculen los aportes que ustedes necesitan dar. Con esto, ustedes van a tomar la decisión de cuál es la bolsa ideal para alcanzar los requerimientos en esta paciente. Entonces, cuando nosotros revisamos, es una bolsa que tiene 1,448 mililitros y decidimos pasarla en 24 horas. Ahora bien, ¿qué encontramos? Estos son los aportes. No se queden con solo la información de la bolsa. Sí, claro, esto nos aporta 1,000 calorías, pero esas 1,000 calorías, ¿cuánto representa para la paciente? Tiene una relación calorías no proteicas gramo de nitrógeno en 110. ¿Qué significa eso? Es la relación adecuada para este momento metabólico en el paciente. Tiene 103 gramos de carbohidrato, pero no me está diciendo realmente cuál sería ese flujo metabólico y cómo quedaría el aporte, porque no sé por kilo cuánto le estoy pasando a mi paciente. Lo mismo, 46 gramos de nitrógeno, 41 gramos de lípidos. No sé si cumplo con el aporte de aceite de pescado que actualmente me recomiendan, que es 0,1 a 0,2 gramos por kilo por día. Entonces, como les he dicho en varias ocasiones, importante, calculen
y hagan sus hojas de cálculo para que puedan evaluar si esa bolsa que escogimos podría cumplir con los requisitos que nosotros o los objetivos del tratamiento que nos estamos planteando. La paciente nos pesa 50 kilos, vamos a pasarla en una infusión continua y cuando nosotros nos proponemos dar unas 20 kilocalorías, recuerden, tengo un rango de 15 a 20, ella ya está en esa etapa, ya no está compleja, no es que la paciente todavía no esté reanimada, podemos empezar con este aporte y verificamos los aportes por kilo, estamos dando 1,43 gramos por kilo por día de carbohidrato. Estos son 103 gramos. No olviden que la dosis mínima para cualquier paciente es entre 100 a 150 para no favorecer la producción de cuerpos cetónicos. Ahora, proteína, punto 9. Estamos sobre el rango. Los estudios han mostrado que realmente es muy difícil alcanzar, inclusive en la primera semana, 1 gramo por kilo por día de la proteína. Realmente la presión más importante empieza después del cuarto de día, en donde nos recomiendan, ojalá tener el paciente entre 1 a 1,3 gramos por kilo por día. Y estamos dando 0,8 gramos de lípidos y nuevamente es importante que ustedes verifiquen si estamos o no estaríamos cumpliendo. Con las calorías sí está dentro del rango, con la proteína también. Nos dieron unos líquidos que también es importante evaluar que nosotros no estamos generando sobrecarga en el paciente. No olviden que de la parenteral el 100% no es agua, solo el 80% es agua. Y de si yo le saco a esta bolsa el 80% realmente de requerimiento hídrico estaría aportando 1158,4. Esto dividido en 24 y dividido el peso de mi paciente, que son 50 kilos, me da un cc o 1 mililitro por kilo por hora, que fue el requerimiento que se acordó por lo menos de líquidos basales. Obviamente en la unidad de cuidados intensivos es importante revisar el aporte hídrico total, todo lo que tenga también de administración de medicamentos el paciente, pero nosotros desde la parenteral no estamos favoreciendo sobrecarga. Y también es importante revisar el aporte de omega 3. En este caso, si nosotros estamos dando 0,8 gramos por kilo por día y estamos utilizando una emulsión de lípidos que tiene 15% de aceite de pescado, pues lo que yo hago es a este 0,8 gramos le saco el 15% y me da 0,12 gramos por kilo por día. ¿Cumplo con las recomendaciones? Sí. Y miren ustedes cómo con una nutrición parenteral periférica lista para usar en este escenario, por eso es importante que las deben calcular, podemos alcanzar los requerimientos para iniciar el tratamiento de la paciente y no estaríamos ni sobrecargando, vamos acorde al momento metabólico y esperando la evolución clínica de la paciente. Ahora, ¿qué pasa con la paciente? ¿Cuál es su evolución? Entonces, esta paciente finalmente, después de que se le inició de la etapa inicial de manejo, recuerden cómo en este punto no solo fue la nutrición que acabamos de ver con Carolina, sino que también se le iniciaron de forma oportuna inhibidor de protones. Ya lo explicar por qué se hizo. La paciente sale de la condición crítica y de su condición de posoperatorio agudo y es trasladada a piso al tercer día posoperatorio. En piso ya se le empieza dieta líquida clara por orden del cirujano y en ese momento la paciente presenta múltiples deposiciones diarreicas que se cuantifican en 2.000 mililitros, casi 2 litros diarios durante los siguientes 2 días. En ese momento, al examen físico mantenía signos vitales normales, no se veía ictérica y el abdomen siguiente se veía en condiciones normales, en donde la herida estaba cubierta y la palpación completamente normal. Entonces, en ese contexto, lo que se suspendió fue suspender la vía oral y se habló con soporte. Por parte de cirugía, lo que hicimos fue empezar las reposiciones de líquidos endovenosos a razón de
del mismo volumen cada 6 horas. En ese se le está dando 2.000 centímetros cúbicos de lactato Ringer. Se le continuó omeprazol y lo que se hizo fue mirar con nutrición cómo se podía mirar nuevamente la estrategia de terapia en este momento. Siguiente. Para ese momento se estudió con estos laboratorios, leucocitos ya bajaron a 12.000, seguía con neutrofilia, la hemoglobina ya en 9 gramos y el potasio estaba en 2, el sodio en 129, fósforo en 1,2, magnesio en 1 y calcio total en 8. Observen que esta paciente venía con parenteral, entonces no tenemos en este escenario un riesgo elevado de síndrome de alimentación, sino estos desórdenes electrolíticos se dan por las pérdidas masivas intersticiales que presentó por el síndrome de intestino corto. Como consecuencia, hace lesión renal aguda, aunque si somos estrictos, ella tiene una creatina de 1, hoy está en 1,2. Y recuerden que para dictaminar lesión renal aguda tiene que haber un aumento del 30% del azobado. O sea que en este contexto, aunque el valor está casi en el límite superior normal, no está en el rango del 30% para considerar una lesión renal aguda. El perfil hepático completamente normal. Siguiente. Y ya los demás exámenes, como esta gasimetría, ya hay aclaramiento del lactato, hay un mejor estado de ácido base. Siguiente. Por lo tanto, entonces aquí lo que determinamos fue lo siguiente. Entrando en el contexto como tal de intestino corto, recuerden que yo tengo síndrome de intestino corto para pacientes pediátricos como para pacientes adultos. En estas dos tablas les mencionamos las principales causas que se ven en las dos poblaciones de pacientes. Si observamos la tabla de abajo, que son en pacientes adultos como el seminario, observen que la mayor situación para hacer un síndrome de intestino corto se da por condiciones de infarto mesentérico, seguido por enfermedad de Crohn u otras condiciones como enteritis por radioterapia, complicaciones quirúrgicas, abdómenes abiertos, etcétera, vólvulos o trauma abdominal. Y como segunda opción que se ve en la literatura están las condiciones de falla intestinal 2 que progresa a 3. Recuerden que falla intestinal 2 es fístula de intestino que se pueden dar por condiciones inflamatorias, tumorales, iatrogénicas, enfermedades infecciosas, traumas o cuerpos extraños, mallas, etcétera, después de reconstrucción de pared abdominal. Las otras 3 condiciones, por dismotilidad intestinal, obstrucción mecánica o enfermedad mucosa, pues no tienen tan alta prevalencia y lo que sí estamos viendo en nuestra práctica actual es que se dan más por condiciones de infarto mesentérico o por progresión de fístula de tipo 2, de falla intestinal tipo 2, perdón, dada por fístula, a una falla intestinal tipo 3, dada ya por intestino corto como tal. Siguiente. Nuevamente yo les mostraba cómo, si ustedes ven, cuando hablamos del síndrome de intestino corto, cuando se da por yeyunostomía, usualmente lo que se ha visto en la literatura es que el 67% se está dando por enfermedad de Crohn, en donde los cirujanos entran a hacer resecciones masivas, quitando incluso colon y el paciente queda con un tipo 1 con una prevalencia del 67%. Y el tipo 3, como este caso, se está dando por condiciones de infarto mesentérico o por enfermedad de Crohn y ocupa el tercer lugar con más o menos una prevalencia del 52% y se está dando en pacientes que son usualmente adultos por encima de 50 años. Siguiente. En ese escenario, ¿qué nos interesa? Entonces, usted inicialmente lo que tiene que hacer es un diagnóstico temprano y plantearse un algoritmo de manejo. Aquí plantea la literatura un manejo multidisciplinario en donde está el gastroenterólogo, el cirujano, la nutricionista y pediatría o neonatología según el caso. Segundo aspecto clave, iniciar tempranamente la terapia nutricional. Ya vimos cómo en este caso fue parenteral, inicialmente lista para usar, que cumplió sus objetivos. Segundo, ya pues se plantearía, ahorita lo va a mencionar Carolina, si dada la condición de pérdida masiva de líquido intersticial, más alteraciones importantes electrolíticas y se pasa a una parenteral mandada a preparar, pero observen acá cómo uno tiene que evaluar si el paciente puede vía oral o no, parenteral siempre como una herramienta el armamento de manejo, y de ahí es una parte que es muy importante que ustedes consideren de forma temprana, que es el manejo médico, especialmente con antisecretores orales o parenterales según el escenario, el uso de forma temprana de análogos del GLP-2 y terapia con antibióticos para disminuir el riesgo de sobreinfección intestinal. De ahí, si estas etapas no son exitosas, uno debe considerar si el paciente es candidato o no a intervenciones quirúrgicas, ya sea alargamiento, trasplante autólogo o incluso trasplante como tal, para poder de ahí determinar el manejo a largo plazo y siempre contar con el apoyo psicosocial, porque estos pacientes tienen bastantes alteraciones emocionales
y la familia generadas por la condición traumática, por el intestino corto, por la necesidad de estar hospitalizados o estar casi siempre dependientes de nutrición parenteral. Siguiente. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta y miren cómo esta gráfica es bastante diciente. Siempre la opción parenteral se constituye como un componente fundamental de manejo, tanto en el paciente hospitalizado como en el paciente que ya está estable se puede manejar en casa. La cirugía se contempla siempre entre las alternativas, ya sea por el manejo autólogo o por alargamiento o por cierre del aparato renal neonatos. Y el manejo con rehabilitación médica, farmacológico, en donde la parte nutricional el inicio temprano de enterohormonas y sobre todo también de ayudarlo con la suplementación con probióticos. Y el trasplante intestinal pues se deja para programas de especialidad en trasplante intestinal como tal. Todos estos parámetros convergen en un programa que llaman manejo multidisciplinario que busca sacar al paciente de la insuficiencia y volverlo con un intestino suficiente para hidratarlo y para nutrirlo y reduciendo los riesgos asociados a las intervenciones. Siguiente. Entonces recuerden que hay que rehabilitar el intestino. Yo tengo que pensar, uno, en la parte nutricional y dos, en la parte intestinal, sobre la base de qué tipo de intestino corto yo me esté enfrentando. La parte parenteral hace que el paciente mantenga su estado nutricional, su componente proteico y se reduzca la malnutrición y la sarcopenia intrahospitalaria. Y la rehabilitación piensa de entrada en poder exponer el intestino de forma temprana a nutrientes, porque esto ayuda a que la vellosidad remanente crezca, se hipertrofie y prolifere y de tal forma tengamos una mayor superficie absortiva. Siguiente. En ese escenario, lo que uno busca entonces es que esas vellosidades se adapten. Ustedes ven la gráfica a la derecha y esa adaptación se ve impactada por factores propios del paciente, como son edad, enfermedades de base, estado del intestino residual, que no esté dañado, que no tenga alteraciones mucosas, cómo está la situación hormonal del tubo digestivo. Si yo tengo pérdida de la válvula cecal, el control ideal dado por el péptido YY y por el GLP-1 lo tengo perdido, y por los factores de crecimiento del intestino, su microbiota y especialmente los factores nutricionales. Ahí en este escenario, muchos autores eh, convergen en recomendar que esa nutrición parenteral inicial en el ideal tenga glutamina parenteral también para que el intestino residual tenga el estímulo por glutamina que se convierte en este escenario en el nutriente por excelencia del enterocito. Y sobre la adaptación intestinal, lo que yo busco es que esas criptas sean más profundas, la vellosidad sea mucho más larga, la capacidad de funcionamiento de la vellosidad, entendido por las situaciones inmunológicas y sobre todo por la diferenciación de las células madre en células enterocromafines, en células productoras de moco, sea mucho mejor, que se me disminuya el tránsito intestinal de tal forma que yo pueda exponer en más tiempo el nutriente que tengo por vía oral y sobre eso mejorar el flujo sanguíneo esplácnico. Todo eso es importante que lo tengan presente en el pensamiento cuando ustedes están con la tarea de rehabilitar el intestino para manejarlo como tal. Siguiente. Entonces, sobre esto yo lo que miro es que usted puede empezar a pensar, a exponer al intestino o dar el estímulo luminal con nutrición no específica, lo cual es menos recomendado, y esta gráfica, pues un slice de pizza es lo que menos se recomienda, sino lo que más se puede dar es considerar una dieta polimérica, ya sea por fórmulas integrales o por darle nutrientes específicos. En general, los nutrientes específicos son los que se deben dar más, empezar por proteínas, empezar por glutamina, empezar con probióticos para lograr que el intestino, mediante la digestión y la absorción, madure y se estimulen múltiples factores que son estimulados por los nutrientes enterales para que tengamos un proceso de adaptación intestinal. Este proceso se caracteriza por un control de la secreción pancreática, disminuir la tasa de insuficiencia pancreática exocrina, mejorar la forma de sensar el nutriente por receptores del tubo digestivo, mejorar el flujo esplácnico, tener un mejor control de las células del sistema entérico intestinal, especialmente que predomine una estimulación parasimpática que se consigue con grasas, que usted mantenga la microbiota
del intestino mediante el aporte de probióticos y prebióticos en la medida que exista colon para que se fermenten, que se mantenga el crecimiento de los factores de crecimiento y por último, que se promueva la producción de hormonas gastrointestinales. Si esto no se puede hacer solo con dieta, pues yo tengo que mirar mediante otras estrategias, especialmente farmacológicas, si puedo llegar a ese objetivo como tal. Siguiente. Es por esta razón que ustedes tienen que evaluar siempre el intestino como un órgano hormonal, un órgano endocrino. Si ustedes observan la gráfica de la izquierda, hace referencia a cómo es la producción de hormonas según el plano o según el nivel del tubo digestivo, y entre más distal tengo mayor producción de GLP y péptido YY. Ya en colon no tengo producción de casi ninguna hormona. La mayoría de hormonas gastrointestinales se producen en el duodeno, en el yeyuno o en el ilion. En el duodeno tenemos secreción de colesteoquinina, en yeyuno tengo una caída de la colesteoquinina, pero tengo producción del péptido gastrointestinal basal, y a nivel del ilion distal tengo una producción muy buena de tanto GLP-1 como de péptido YY. Y si vamos a la gráfica a la derecha, es, ¿me están oyendo? Sí. En la gráfica de la derecha, como la regulación que genera hacia distal. Cuando yo tengo una válvula vesical que funciona, tengo un freno ileal. El freno ileal hace un control negativo, no solo con el estómago, para que no se produzca mayores líquidos gástricos, sino también para que se reduzca los estímulos orexigénicos a nivel del cerebro. Entonces, cuando un paciente tiene pérdida del freno ileal, está con hiperfagia y eso aumenta la producción de la fístula. Y a nivel hormonal, cuando yo tengo un adecuado funcionamiento del GLP-1 a nivel de la permanencia y de la viabilidad de la glóndula fecal, este péptido, parecido al glucagón tipo 1, a nivel pancreático me mejora la sensibilidad a la insulina y me estimula o me frena la producción de glucagón para que el paciente tenga un adecuado un ambiente hormonal muy anabólico y todos los procesos tienden a mejorar los factores de crecimiento. Siguiente. Y tenga mejor crecimiento en la vellosidad como tal. Entonces, en ese escenario, usted tiene que pensar en la terapia convencional versus la terapia farmacológica actual que se favorece y se promueve en pacientes con intestino corto. Después yo tengo que mirar si el intestino tiene continuidad, ya lo hicimos, es mirar la parte dietaria y el manejo de líquidos, que en este caso ya está manejado. Los segundos son el manejo con antisecretores, en donde se pueden dar por vía endovenosa o por vía oral, en donde los antidiarreicos por vía oral, especialmente la loperamida o con codeína, en donde la mayoría de los estudios actuales, que son 4 revisiones sistemáticas, con una evidencia no tan fuerte, muestra que la combinación de loperamina y codeína mejora mucho la producción, la secreción de diarrea en pacientes con intestino corto. Y sin duda, de entrada, la terapia antisecretora a nivel de estomacal, mediante la administración endovenosa de 60-80 miligramos diarios de inhibidor de protones durante 3 a 6 meses como tal. Y si ustedes observan en el segundo punto, SSA hace referencia a la utilidad o no de análogos de somatostatina. En el intestino, en el tubo digestivo tenemos 5 receptores de somatostatina, pero son realmente 3 los que están involucrados en el aumento de la producción, y las moléculas que contamos actualmente, que son octreotio y aquí en Colombia una que se llama somatin, no logran inhibir esos receptores. Nuestra experiencia y la literatura sí lo confirma también, es que la eficacia de la somatostatina no alcanza un 30%, por eso ahí se interroga. Pero muchos de los médicos que manejan fallo intestinal en las primeras fases, pues recurren a somatostatina como herramienta para reducirlo. Y los tratamientos farmacológicos nuevos, pues en general están dados especialmente por el teglutide, que es el análogo más estudiado de GLP-2, y el glepaglutide y el apraglutide son moléculas que están actualmente en estudio, y los que vienen con mucha fuerza son los análogos del GLP-1 que están en investigación, especialmente el liraglutide como tal. Y hay terapias no convencionales, como les decía, si hay colon, yo le empiezo dieta con fibra, más glutamina, inicialmente parenteral y después oral con probióticos. Puedo darle inhibidores de ácidos valiones como la colestiramina y antibióticos cada cierto tiempo, más la suplementación con probióticos. Siguiente. Entonces, en cuanto a los agentes que inhiben la motilidad, está la loperamida como el primero y segundo la codeína a estas dosis.
Están los antisecretores como primera alternativa a las inhibidores de la bomba de protones y los antibióticos según la condición del paciente. Muchos centros, como en Inglaterra, a los pacientes con diarrea persistente les hacen cultivo de la diarrea cada 8, cada 10 días y en la medida que aparezcan gérmenes van haciendo tratamientos antibióticos según el cultivo que Sí. esté manifestándose. Siguiente. Los análogos del GLP-2 es un análogo que es similar. Ustedes tienen que tener este medicamento en el radar. Si no lo están formulando, tienen que asesorarse por las empresas que lo están dando porque la respuesta en intestino corto es muy, muy buena. Cuando yo doy esos análogos, promuevo la proliferación de células de las fitas intestinales, es decir, aumento las células madre, aumento la altura de la vellosidad y mejoro la profundidad de la cripta e inhibo la muerte del enterocito por apoptosis y mejoro la secreción de ácido gástrico, por lo tanto la motilidad es mucho más lenta y esto hace que el flujo mesentérico sea mucho mayor y en ese contexto ha revolucionado el tratamiento completo del manejo del intestino corto. Siguiente. Y la mayoría de estudios lo que muestran acá, esto es una tabla que muestra los últimos 5 estudios, lo más representativos son el STEPS y el STEPS 2 y 3, y si ustedes pueden darse cuenta, como el más del 50% y en los estudios STEPS 2 y STEPS 3, la respuesta al tiraglutide es del 93%, es decir, que los pacientes logran retirarse más del 60% de la parenteral, casi en el 30% quedan solo con dieta y los que quedan con nutrición parenteral son parenterales que les aportan solo un 30% de calorías que se pueden basar solamente con nutriciones listas para usar porque el demás manejo hídrico y de electrolitos se puede estar cumpliendo y se puede estar llenando por vía oral o por vía oral con suplementos o con la dieta normal. Siguiente. Y entonces, en ese escenario, ustedes pueden ver estas 4 gráficas. Miren cómo la adaptación Sí. espontánea es mayor, la adaptación acelerada es mucho mejor en los pacientes que les empieza al tercer o cuarto día desde que empieza a hacer las manifestaciones de intestino corto a dosis de 0.5 miligramos por kilo subcutáneo. Y hay algunos pacientes que incluso están hiperadaptados y que se hiperadaptan con una hiperadaptación acelerada. Esta gráfica lo que quieren reforzarle a ustedes es que entiendan que el inicio temprano de los análogos de GLP-2 es claro en todos los pacientes y los que más se benefician son pacientes con intestino corto tipo 2, anastomosis y ayuno colon, y tipo 3, como en este caso, anastomosis y ayuno ileal. Así que el mensaje es no solo medicamento y parenteral, sino a los cirujanos que en el ideal no dejen los pacientes con ostomía, sino intenten de cualquier manera conectar los remanentes intestinales. La intervención nutricional entonces que se decide con el paciente es iniciar nutrición parenteral. Como lo decía Juan Carlos, es importante revisar si es posible con nutrición lista para usar. En este caso, la paciente había tenido un desequilibrio hidroelectrolítico, necesitábamos iniciar ese proceso de rehabilitación intestinal y en ese caso, en esta etapa primera muy aguda, la literatura y la evidencia nos habla que ojalá, si es posible, sería ideal hacer una nutrición parenteral magistral. Entonces, al tener esto claro, pues obviamente ya lo habíamos hablado hace un momento, el acceso venoso y aquí estamos viendo los resultados de qué piensan ustedes, cuál sería esa opción si el paciente tiene o se requiere un dispositivo intravascular con reservorio subcutáneo, si puede utilizar un catéter central tunelizado y en ese caso, las opciones que nosotros vemos es que más o menos está en un 50% catéter central y la A y la B. Entonces, la mayoría, aunque nosotros como cirujanos no estamos siempre muy familiarizados con el manejo del catéter, porque uno usualmente lo que hace es dejar catéteres centrales por función, la literatura toda apoya a recomendarnos que de forma temprana uno debe implementar ya sea un catéter tunelizado como el de la izquierda de sus pantallas, en donde se hace punción y se tuneliza al menos 10 centímetros, o como están al lado derecho de sus pantallas, de entrada optar por un catéter de dispositivo intravascular que tenga reservorio subcutáneo por vía subclavia. En el masterclass me decían que muchas veces ustedes lo hacen por yugular,
y lo tunelizan, puede ser una alternativa, pero si ustedes ven esta gráfica que les muestro acá, observen cómo, si ustedes piensan en catéteres PIC o catéteres de punción, observen cómo son de corto plazo, menos de 4 semanas. ¿Cuáles son las consideraciones? Que el catéter PIC puede tener un riesgo mayor de desplazamiento o de trombosis y puede ser que altere el miembro del lado del paciente que está involucrado por la trombosis, y en los catéteres de punción, pues la tasa de infección se puede triplicar, haciendo que tenga el paciente mayor morbilidad. En cambio, si ustedes optan por un puerto subcutáneo o por un catéter tunelizado, tenemos los beneficios de menor riesgo de infección, mejor cuidado del paciente y más confort del paciente como tal. ¿Qué pasa con el catéter tunelizado? Pues que necesita sí o sí inserción quirúrgica, y el catéter subcutáneo, pues algunos sitios los, el grupo de catéteres puede hacerlo, pero en general es por el grupo de cirugía. O sea que el mensaje es, y lo contestó la gran mayoría, optar de entrada o por un catéter con puerto subcutáneo o por un catéter tunelizado. Siguiente. Listo. Ahora, dentro de los nutrientes claves, y esto lo hemos venido discutiendo, ¿cuáles son esos nutrientes claves para esta fase? No olviden, estamos en la fase de empezar la rehabilitación del paciente. Acá nos hablan omega 3, micronutrientes, también nos hablan que es importante todos, glutamina. Entonces, como lo decía Juan Carlos hace un momento, sí, la información que tenemos actualmente es importante, el omega 3. No olviden información reciente, pacientes quirúrgicos, nuevamente la recomendación de 0,1 a 0,2 gramos por kilo por día de aceite de pescado. Otro punto importante, glutamina. Juan Carlos la mencionaba hace un momento. ¿Cuáles son las razones principales para aportar glutamina, especialmente en la primera fase de rehabilitación? Si el paciente va a tener nutrición parenteral exclusiva, recuerden que los aminoácidos con los que se realiza la nutrición parenteral magistral y en general también las bolsas listas para usar no contienen glutamina. Y no contienen glutamina dentro del perfil de aminoácidos porque no es estable en forma de L-glutamina. Entonces, la primera recomendación es que yo la debería suplementar porque estos pacientes van a necesitar glutamina. Es fundamental para el aporte o la fuente energética del enterocito para favorecer esas vellosidades. Así es que definitivamente en la primera etapa fundamental aportar glutamina. No olviden que la glutamina, al tener que suplementarse, debe cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? No debe superar más del 30% del total de los aminoácidos. Muy importante, si ustedes tienen pacientes con insuficiencia hepática aguda o que están con alteración renal y no está siendo hemofiltrado o no tiene diálisis o hemodiálisis el paciente, también nosotros esperamos para no generar una sobrecarga. Normalmente la dosis recomendada para esta primera etapa es de 0,3 a 0,5 gramos por kilo por día del dipéptido, porque la glutamina se suplementa en forma de dipéptido, que la molécula más disponible es alanilglutamina. Y no olviden los micronutrientes, especialmente quiero resaltarles, estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea 2022 y aquí les recomiendo que tengan en cuenta que los requerimientos aumentan en la fase más aguda de inicio de nutrición parenteral. Entonces, requerimientos como tiamina, como vitamina C son mayores a lo que normalmente nosotros aportamos en pacientes que ya tienen nutriciones parenterales prolongadas. Entonces, los micronutrientes también se deben aumentar. Rápidamente, para mostrarles
En este caso, hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho en los anteriores talleres, especialmente en el de falla intestinal tipo 2, en donde hicimos la prescripción de una nutrición parenteral magistral. No olviden tener claro el peso del paciente, cuál es el aporte hídrico y ahora sí, miren cómo cambia el escenario. Una cosa era nuestro paciente en la unidad de cuidados intensivos, iniciando ese proceso o iniciando el aporte de nutrientes. Y otra muy diferente, esta ya se es una paciente que está en piso, que necesitamos empezarla a nutrir de forma importante para que no se empiecen a ver esas complicaciones por falta de nutrientes, especialmente de tipo infecciosas. Aquí ya las metas aumentan. Pensamos por lo menos en unas 30 calorías por kilo y tenemos que mejorar el aporte de proteína. Entonces, en el caso de una nutrición magistral, aquí no me voy a detener mucho, quería mostrarles cómo hacemos nosotros el cálculo. Normalmente si queremos dar 1,5 gramos por kilo por día de proteína, pero como queremos dar glutamina, aportamos 1 gramo de los aminoácidos sin electrolitos al 15% y aportamos 0,5 gramos por kilo por día de alanilglutamina, que es el suplemento de glutamina. Recuerden que este está al 15, este está al 20%. Damos aportes muy moderados de glucosa para no favorecer hiperglucemia, con un flujo metabólico de 2,5 miligramos por kilo por minuto. Eso en gramos día son 180 gramos, que no está y no va a favorecer hiperglucemia. Y seguimos utilizando como nutriente clave el omega 3. Utilizamos una emulsión al 20% que tiene omega 3 y que me estaría aportando 1 gramo por kilo por día de lípidos y 0,15 gramos por kilo por día de aceite de pescado. Cuando es importante que revisen muy bien las relaciones. Miren aquí cómo es de importante evaluar que la parenteral realmente va a favorecer la generación de tejido. Es por eso que no olviden verificar con la relación de calorías no proteicas por gramo de nitrógeno, estar entre 70 a 100 a 1 para que realmente nosotros podamos favorecer esa regeneración de tejido. Cuando nosotros revisamos el aporte de esta parenteral que anteriormente les mostré, nos vamos con un aporte de 28 calorías que está dentro del rango, una relación de calorías no proteicas gramo de nitrógeno en 92, que también están en ese rango de 70 a 100. Cuando vemos el volumen y vemos los micronutrientes adicionales, esta es una opción muy valiosa si ustedes no llegan a tener vitaminas y elementos traza, por ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos disponible, por ejemplo, en Colombia, tiamina intravenosa. 1 mililitro de tiamina intravenosa nos aporta 100 miligramos. Recuerden que las recomendaciones en esta fase inicial es de 100 a 300 miligramos, así es que ustedes con 3 mililitros ya podrían estar favoreciendo. Recuerden que la tiamina es fundamental en procesos metabólicos y en toda como coenzima fundamental. Vitamina C, supremamente importante en el paciente quirúrgico. También está disponible la vitamina C intravenosa. Nosotros en Colombia tenemos disponible presentaciones que por cada mililitro me aporta 0,5 gramos. En este caso, las recomendaciones hablan de hasta 3 gramos en los pacientes para favorecer generación de colágeno, antioxidante. En este caso, por ejemplo, a esta paciente nosotros le ponemos 3 gramos. No se preocupen, hay datos hasta de 6, aunque esto todavía no está soportado con una fuerte evidencia. Y sí, con el COVID tuvimos muchísima experiencia que hasta 3 gramos favorecía y se comportaba como un importante antioxidante. Aquí revisen muy bien los requerimientos. Es muy importante el aporte de electrolitos y minerales. Miren ustedes acá, nos fuimos con las dosis más altas de fósforo, le dimos sulfato de magnesio, sodio, potasio
En el caso de ustedes tener disponibles, utilizamos viales tanto de vitaminas liposolubles como hidrosolubles, adicional a lo que ya le habíamos puesto de tiamina y vitamina C. Y con esto, pues, damos el aporte calórico, cumplimos con el requerimiento hídrico. Miren que el paciente queda solo con 0,8 mililitros por kilo por hora. Entonces, esta puede ser un excelente manejo al inicio para favorecer este proceso de rehabilitación. Pero lo que queremos mostrarles finalmente es que en esos pacientes crónicos, ¿qué pueden hacer? Esta primera etapa del uso de magistrales no necesariamente se tiene que prolongar. Y en el caso de nuestra paciente, esta fue la evolución y el plan que se decidió con ella. Entonces, ahí ustedes ven, dejamos antidiarreico, lo dejamos con loperamida a razón de 4 miligramos al día. 4 miligramos, perdón que se me fue aquí la imagen. A 4 miligramos cada 8 horas, que son 2 tabletas cada 8 horas. La glutilla le iniciamos subcutáneo, 0,5 miligramos por kilo día. Y con esto, ¿a qué llegamos? A 2 deposiciones diarias, la máxima era de 800 mililitros máximo. Estaba con apetito, sin hiperfagia, pero lo que decimos fue dejar nutrición parenteral y se inició la vía oral con tolerancia. Entonces, en ese caso, ¿qué decidimos nosotros hacer? Es una paciente que va a necesitar nutrición parenteral prolongada, sí, que estamos en este proceso de rehabilitación y es muy importante que nuevamente revisemos cuáles son esos requerimientos, qué es lo que tenemos que dar con el paciente y cómo podemos adaptarnos a esta nueva etapa. Pasamos una etapa muy aguda en la UCI, pasamos esta primera etapa de rehabilitación, pero pensando en su cronicidad y en lo que nos vamos a demorar con ella, también es importante que ustedes revisen qué recomendaciones hay y qué podemos manejar. No nos cargó la pregunta anterior, hablaba de qué tipo de nutrición parenteral ustedes les pueden dar. Y acá estamos viendo las guías de la Sociedad Europea en donde recomiendan para pacientes con intestino corto y que requieren manejo prolongado de nutrición parenteral, pues ustedes tienen que evaluar muy bien cuáles son los escenarios. Y miren acá en el escenario, por ejemplo, benigno o en el escenario en donde el paciente va a necesitar a largo plazo, es una opción utilizar las bolsas listas para usar para uso crónico. Obviamente es importante que se haga un manejo muy estricto para controlar los desequilibrios, pero en general lo que más vemos nosotros a nivel de nutrición parenteral prolongada es poder utilizar nutriciones listas para usar. No olviden que las recomendaciones tanto de calorías y de proteínas son individualizadas, van de acuerdo al proceso en que vamos con el paciente. No olvidar, no hay necesidad de adición de insulina en la nutrición, muy importante. Recuerden que ya es un medicamento de alto riesgo y no se recomienda ni adicionar albúmina, ni heparina, ni mucho menos insulina. Y si tengan algo muy en cuenta, nutriciones parenterales a largo plazo, estamos hablando de pacientes que van a necesitar parenteral por más de 6 meses. En ese escenario es importante no superar 1 gramo por kilo por día de lípidos y ojo, no utilizar emulsiones de soya. Aquí el papel del omega 3 es fundamental porque va a prevenir esa aparición de enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral. Y aquí lo estamos viendo, estas son publicaciones muy recientes sobre el uso de lípidos en nutrición parenteral prolongada. Ya Juan Carlos les va a hablar para terminar cuáles son esas complicaciones que más tememos y miren ustedes cómo desde los consensos actuales nos recomiendan utilizar aceite de pescado para evitar esa enfermedad hepática asociada o el caso tal que el paciente presente colestasis. Infusión. Ojo, los pacientes crónicos con nutrición parenteral crónica también buscamos
poderlos rehabilitar. No solamente es hacer todas estas intervenciones para mejorar su intestino, sino también favorecer que el paciente pueda hacer actividad física, pueda incorporarse de alguna manera a sus rutinas, y por eso dentro de las recomendaciones también se busca ciclar la parenteral. Y estamos hablando de ciclados que pueden ser entre 10 hasta 18 horas. ¿De qué va a depender esto? De las velocidades de perfusión para no generar mayores complicaciones. Entonces, en el caso crónico, nosotros lo que decidimos fue dejar una nutrición lista para usar con un volumen de 1477 mililitros y la dejamos ciclada en 16 horas. Pero nuevamente, no dejen la bolsa y la pasen en las horas que ustedes necesitan, pero nuevamente estos nutrientes, ¿cuánto representan de lo que llevo yo de rehabilitación con mi paciente? Entonces, la invitación siempre recalcule. En este caso, ¿qué fue importante? La paciente, durante todo el proceso de hospitalización, que fuimos muy cuidadosos, logramos una ganancia de peso. El último peso de trabajo de la paciente ya eran 55 kilos. Miren ustedes aquí que ciclamos la parenteral por 16 horas, y cuando pasamos a verificar los nutrientes, tenemos lípidos a razón de 1 gramo por kilo por día, de la mano de la recomendación actual que tenemos. Proteínas en 1,4, que es un aporte muy bueno. Estamos aportando una muy buena aporte de proteína para favorecer ese crecimiento. Además, pensando que la paciente, si empieza la vía oral y la tolera, pues vamos a empezar a reducir y, en el mejor de los escenarios, desmontar la nutrición parenteral. Y carbohidratos en 187 gramos, que nuevamente no va a favorecer esa hiperglucemia ni tampoco esa colestasis en la paciente. Cuando nosotros vemos el aporte hídrico de la paciente, miren que inclusive estamos por debajo, 0,9 mililitros por kilo por hora. Y al verificar el omega 3, al dar 1 gramo por kilo por día, con el 15% estamos dando 0,15 gramos por kilo por día, que está dentro de las recomendaciones que también queremos favorecer con el paciente. No olviden, por favor, cada vez que ciclen nutriciones parenterales, por favor, verifiquen los valores de referencia para la perfusión hora. Ciclar una parenteral no es coger una parenteral y pasarla en menos horas. ¿Por qué? Porque si ustedes no cumplen con estos valores, van a favorecer, en el caso de los carbohidratos, hiperglicemia, en el caso de la proteína, mayor carga renal, y esto puede llevar rápidamente a lesión renal aguda. Pero lo más preocupante son los lípidos, porque si ustedes pasan una mayor proporción de lípidos hora, pueden inclusive favorecer embolia grasa. Entonces, siempre verifiquen las velocidades de perfusión en el caso de estos pacientes crónicos. Y no olviden, por favor, no se puede sobrealimentar al paciente. Si yo lo sobrealimento buscando una reganancia rápida, voy a favorecer las complicaciones de las cuales Juan Carlos nos va ya a terminar. Así es que no sobrealimenten, ojo con el flujo de carbohidratos que no sea superior. Por favor, elijan emulsiones de lípidos que favorezcan esa protección hepática, como es el caso del omega 3. En la medida de lo posible, si ya es un paciente crónico, sí buscamos ciclar esas parenterales. No olviden que los fitoesteroles son más altos en las emulsiones que son solamente de origen vegetal. No olviden los micronutrientes. En el caso de una lista para usar, nos va a favorecer muchísimo que le iniciemos vía oral a la paciente para que ella pueda cumplir con sus requerimientos de vitaminas y electrolitos, y siempre tener en cuenta las características de la paciente. Y ya para terminar, ¿cuáles son esas complicaciones más comunes en estos pacientes de falla intestinal crónica? Sí, yo creo que vamos a terminar con esto. Nuevamente, muchas gracias por la atención. Y ya hemos venido mencionando, pero la principal recomendación para prevenir complicaciones en esta población de pacientes se pueden agrupar en dos grandes recomendaciones. Uno, implementar bien la nutrición parenteral. Dos,
clasificar bien su paciente. Las complicaciones que son directamente relacionadas con la nutrición parenteral. Primero, hablábamos del catéter central y vamos a mirar estas gráficas bastante claves. Si usted tiene un paciente que se anticipa a una nutrición parenteral prolongada, de entrada piense en un catéter bien implantado, un catéter tunelizado o un catéter con puerto subcutáneo es la recomendación actual. Si hablamos de recomendaciones que son asociadas a la parte digestiva, estos pacientes aún tienen aumento de la gastrina, tienen mayor formación de ácido, por lo tanto hay más dolor abdominal, más úlceras y tienen un vaciamiento muy rápido que tenemos que contrarrestar, más la probabilidad en un 30% de desarrollar insuficiencia pancreática exocrina. Y eso se revierte con medicamentos, hablamos del GLP-2, con antiinflamatorios y con exposición temprana, sin quitar la nutrición parenteral para ayudarlos a tener un buen estado nutricional, sin que desarrollen, porque si ustedes observan las complicaciones metabólicas óseas, que son las fracturas, el dolor óseo y la osteomalacia, se da por inadecuada nutrición. Esos pacientes que están con nutrición parenteral tienen esto. Dos, recuerden que la parenteral pues aumenta el riesgo de enfermedad hepática asociada a la parenteral, que se caracteriza por aumento de las transaminases y bilirrubinas y se denomina dentro del marco de la falla intestinal asociada a enfermedad hepática, que ya les muestro una gráfica. Siempre intenten el acceso integral en algún punto cuando el paciente está estable, cuando tiene secreciones controladas y cuando se tiene la disponibilidad de medicamentos antisecretores, medicamentos antidiarreicos y en el ideal análogos del GLP-2. Siempre pensar en el intestino y si el paciente tiene colon, intentar usarlo o hablar con el grupo de cirugía para que se pueda hacer de forma oportuna una reconstitución o restitución del tubo digestivo y si el paciente todavía tiene colon, intentar conectar el intestino remanente a ese colon para que el paciente tenga viabilidad. Siguiente. Y hablando específicamente de las complicaciones que son asociadas a la nutrición parenteral, está la enfermedad hepática asociada a la falla intestinal. Hay factores que disponen que son los factores quirúrgicos cuando tenemos una alteración de la circulación enterohepática, cuando hay reacciones colónicas masivas, cuando tenemos un síndrome intestino tipo 2, en donde se tiene yeyonostomía, esos pacientes tienden a ser más porque pierden la comunicación intestino-hígado. El factor infeccioso tiene un componente fundamental. Los pacientes que se les infecta el catéter cada rato, infección nosocomial, tienen mayor riesgo de hacer enfermedad hepática. Los factores de la nutrición parenteral ya lo mencionó Carolina, en donde bajas dosis, intentar que la concentración de fitoesteroles sea baja, un aporte adecuado de omega 3 y los factores del paciente que se resumen en una inflamación muy prematura del hígado o del intestino por condiciones de él con aumentada la permeabilidad que se pueden disminuir mediante medicamentos y mediante exposición de forma pausada a nutrientes por vía enteral. Desde el punto de vista de la patogénesis, observen cómo si hay un compromiso hepático que altera el PXR, que finalmente lleva a esta disminución, a que se corte la comunicación entre el hígado y el intestino, aunado obviamente una pérdida del volumen intestinal, a la pérdida de probióticos, por lo tanto, ese contexto inflamatorio va a hacer que el paciente tenga inflamación del hepatocito y más formación de hígado inflamado, y en ese contexto las opciones de manejo están dados en de forma temprana al paciente darle nutrición enteral de forma avanzada mediante la disminución de parenteral aunado al medicamento GLP-2. Siempre pensar en que sus lípidos deben contener aceite de pescado, que son los últimos de las últimas generación. Y por último, intentar la adaptación intestinal mediante farmacología y si esto no es posible, pues llevarle al paciente a trasplante hepático. Con esto queremos resumir. Hemos venido hablando de eso todo el tiempo. Les agradecemos mucho la atención y quedaríamos pues pendientes en estos últimos minutos de cualquier pregunta que haya surgido durante la conferencia. Yo aquí doy una pregunta si el estómago residual no. Recuerden que es un paciente con bypass, el estómago está en cavidad, pero no se pudo, en este contexto no se pudo llevar a utilizar el segundo estómago. Se llegó a pensar que si finalmente la paciente no tenía la posición, la capacidad de tolerar y con el medicamento que le empezamos tempranamente, se había pensado en hacer una gastrostomía al estómago que estaba abandonado. Pero finalmente la paciente tuvo la capacidad de comer con su anatomía gastrointestinal después del bypass y logramos sacarla de la condición de pérdidas y diarrea
Y como les digo, la paciente ya solo necesitaba 30% de nutrición parenteral. Más o menos estaba a unos 70 centímetros de la biliopancrática, entonces tenía un bypass bastante mal absortivo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señora. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, doctora Ayala, licenciada Carolina, excelentes ponencias. Creo que todos hemos podido ver cómo progresar con este tipo de pacientes. De hecho, en el mercado peruano actualmente contamos con las alternativas de listas para usar y también con la nutrición parenteral individualizada, tal cual han abordado al paciente. Quisiera saber si algún hospital, los chicos que están conectados, una vez más agradecer a todos los hospitales y la asistencia y la atención, tuvieran alguna pregunta, chicos, pueden abrir el micro. No sé si yo estoy acá en el Hospital Carrión, ¿alguno de ustedes quisiera formular una pregunta o en su defecto los que están Hola. en el punto, ¿no? Acá hay una pregunta, doctor, del doctor Gómez. Dice, ¿la glutamina enteral y la parenteral tienen la misma eficiencia o tienen una respuesta diferente dependiendo de la vía de administración? Sí, cuando se da glutamina parenteral se mejora la biodisponibilidad de glutamina porque se evita el primer paso intestinal. Entonces, cuando estamos hablando de pacientes inflamados, al darles glutamina en forma de dipéptido por vía parenteral, yo puedo llevarle más glutamina a los tejidos inflamados y sobre todo al músculo, que es donde hay que reponerla. La ventaja también es que un porcentaje de dipéptido se va al tubo digestivo y logra también ayudar en el crecimiento del enterocito. Cuando doy glutamina enteral, obligatoriamente tiene que sufrir el primer paso del tubo digestivo y ahí el 80% de la glutamina que ustedes dan por vía enteral se queda en el enterocito. Por eso se recomienda mucho en falla intestinal intentar dar la primera fase parenteral y en la segunda fase por vía enteral para que se aproveche mucho a nivel del intestino remanente esa glutamina oral que estamos dando. Perfecto. Acá hay una pregunta más, doctor, del doctor Portilla, que nos dice, ¿qué experiencia tienen con tiamina en jarabe o por qué vía la recomiendan, intravenosa u oral? Y después dice, en cuanto al uso de la loperamida, ¿hasta qué dosis máxima recomiendan en ostomías de alto gasto? Entonces, respecto a la tiamina, sí tenemos experiencia en la forma oral con con muy buenos resultados, pero lo que no tenemos es la dosis exacta porque la biodisponibilidad oral también no es la misma. Pero nosotros sí lo que hacemos es de forma rutinaria, cuando están con nutrición parenteral, sí suplementamos la tiamina por vía parenteral a la dosis que Carolina les mostró de uno, que la contamos acá, y después migramos a los suplementos vitamínicos y darle tiamina específicamente por vía oral en solución. Pero lo que no sé responder es la dosis que se debería usar por vía oral, porque sin duda va a aumentar por lo menos 3 veces como la mayoría de los nutrientes aumenta su dosis. Y respecto a la loperamida, el problema de la loperamida es que tiene taquifilaxia, es decir, cuando se llega a dosis máximas, que la dosis máxima oscila entre 28 a 30 miligramos día, la presentación que tenemos en Colombia, y creo que también es en Perú, es de 2 miligramos. Entonces, uno tiene que empezar de forma gradual, uno tiene que empezar 2 miligramos cada 8 horas, o sea, una tableta, e ir subiendo a 2 tabletas antes de cada comida, 5 minutos antes. Pero cuando el paciente alcanza dosis de 30 miligramos día, ya se ven situaciones de taquifilaxis, es decir, no hay respuesta antisecretora o antidiarreica. Por eso la mayoría de guías recomiendan de forma temprana, cuando usted está ya en dosis de 10 a 20 miligramos día de loperamida, empezar codeína. ¿Para qué? Para que el efecto sinergístico entre codeína y loperamida tenga mejor efecto antidiarreico. Perfecto. Justo, doctor, acá también hay una pregunta, tengo una más, dos más. Dice, bueno, en este caso de la dosis de vitamina C, perdónenme, la dosis máxima, si hay alguna dosis, ¿no? Sabiendo, por viendo Sí, la venosa, ¿no? dosis de vitamina C está entre 200 a 300 unidades. En cuidado intensivo a veces hablan de 800, pero dicen que hay que cuidarse mucho de dosis por encima de 1000, porque pueden ser tóxicas. Esta información proviene de la suplementación específica en pacientes críticos que están muy inflamados, pero en pacientes de falla intestinal con dosis de 200 a 300 es suficiente sin entrar en mecanismos de toxicidad por megadosis. Hay una cosa importante, los estudios de seguridad con aportes de vitamina C hablan hasta de 3 gramos, que son seguros y que no van a favorecer daño.
Normalmente tengan en cuenta que si la van a pasar por vía intravenosa, en las primeras 4 horas se pierde el 25% porque la vitamina C es muy lábil a oxidarse. Entonces, como lo decía Juan Carlos, una cosa es intravenosa, que normalmente en esa primera etapa nosotros podemos llegar hasta 3 gramos, ojo, teniendo en cuenta que los pacientes normalmente tienen deficiencia, y otra muy diferente ya las dosis que dejamos de normalidad o en la parte crónica, como lo decía Juan, de 100 a 300 miligramos es lo que se utiliza. Ok, acá tenemos una última pregunta del Hospital Carrión. A ver, doctor. Buen día, Castañeda de Hospital Carrión. Tenía algunas dudas con respecto a la anatomía final postoperatoria. Primero que cuánto de asa alimentaria total quedó en el acto postquirúrgico y se realizó algún tipo de intervención sobre el asa bilopancreática, ¿no? Entonces, si se acortó el asa bilopancreática. Esa es una pregunta, ¿no? Sí. Otra pregunta, bueno, en este hospital también manejamos pacientes con trauma y quería saber si se consideró de primera mano no realizar una anastomosis en la cirugía en vista del estado crítico del paciente y el tiempo operatorio, ¿no? Si es o no prudente hacer una anastomosis con respecto al tiempo operatorio y no realizar más bien una cirugía de salvataje, teniendo en cuenta pues que el paciente va a recibir una nutrición parenteral ya de por sí por el estado intestinal y cuando tengamos una recuperación nutricional ofrecer al paciente una posibilidad de restitución temprana, ¿no? Entonces, si se tomó o no se tomó esa posibilidad. Entonces, esas eran básicamente mis preguntas. Perfecto. Entonces, voy a responder primero la última. Nosotros antiguamente nos basábamos en criterios que extrapolábamos de trauma respecto a la condición de estabilidad hemodinámica, condición del pH sanguíneo y lactato sérico intraoperatorio. Si hay inestabilidad hemodinámica, entendido por presión arterial media por debajo de 60 e inicio de inotropía durante el intraoperatorio, no hacemos anastomosis. O si hay acidemia, porque la acidemia más hipotermia aumenta pues este triángulo mortal, y entonces no lo hacemos. En el caso de esta paciente no hizo inestabilidad intraoperatoria y el lactato estaba entre 5 y la cirugía realmente fue menos de 45 minutos y se optó por conectar. Porque la segunda situación es cuando se están haciendo control de daños en cirugía traumática o en cirugía de sepsis abdominal y usted deja abandonados los muñones de intestino, usted los deja o anudados o con sutura mecánica. Y cuando usted vuelve a pasar a hacer las anastomosis, se está perdiendo por lo menos entre 3 a 4 centímetros más de cada lado para hacer la anastomosis. Entonces implica una segunda pérdida de más tejido intestinal. Entonces, en eso hemos sido muy estrictos. En la medida que se puede hacer anastomosis primaria en el primer acto, lo hacemos, pero como le digo, en este caso se podía hacer sin problema, sin sacrificar, pues obviamente, el riesgo de fístula de una paciente, porque anastomosar en estado de choque, en estados de hipotermia y coagulopatía, pues sin duda se condena a una fístula temprana. En este fue muy segura la cirugía que en este caso también se hizo la anastomosis y se cerró la pared abdominal, ni siquiera se dejó un abdomen abierto, porque en otros escenarios también, si hacemos control de daños, dejamos muñones abandonados con sutura mecánica en la mayoría de las veces y dejamos abdomen abierto con presión negativa. Recuperamos a las 24, 48 horas y a las 72 horas pasamos de forma pseudoelectiva, ya con 3 días de nutrición y estable, y hacemos anastomosis en ese sentido, pero como le digo, perdemos un poco más de intestino. Entonces, en este caso, la reacción fue masiva. ¿Y por qué fue tan masiva? Porque se intentó reducir, ella tenía una hernia de Petersen por debajo del asa y también estaba incluso dañada la biliopancreática en un 30-40%. Entonces, deshacer eso y anastomosar por el momento nos costaba. Y lo que se pensó fue en el posoperatorio, si no lográbamos nutrir bien, era lo que les conté, hacer una gastrostomía al estómago que estaba adentro abandonado y sobre ese estómago nutrirla para utilizar el duodeno y lo que quedaba de la asa biliopancreática proximal. Doctor, tenemos un pedido especial de Puno, de la región, de la provincia más lejos del Perú, casi llegando a Bolivia. A ver, Gaby, porfis, que hagan la consulta, por favor. No sé si todo quedó bastante claro. Perfecto.
Gaby, sí te escucho, pueden hacer la pregunta. Hola. Uy, creo que se desconectaron. Creo que se desconectaron. Mientras tanto, doctor, nos hicieron, Jaén, solo 2 preguntas más, que es de Puno y Jaén. John, por favor, si puedes hacer la consulta mientras Gaby se conecta. A ver, ¿me escuchan? Sí, 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 claro, completa. Muy claro, bien. claro. Ok. Del sur, bueno, venimos al Acá norte, cerca de Ecuador, claro, con los decíamos chicos que desde caen acá de acá. Puno. Había una duda, pero el Voy a hacer doctor ya preguntas. la resolvió en el camino, así que gracias. Este, a ver, John, sigue, sigue. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Paciente que está en la unidad de cuidados intensivos y que está con altas dosis de propofol y requiere lo que es nutrición parenteral, ¿cómo se calcularía con respecto a los lípidos? ¿Se trabajaría con 2 en 1 o se trabajaría con 3 en 1? Igual con respecto a los lípidos. Sí, nosotros actualmente sí estamos considerando el aporte calórico, tanto calórico como el aporte de grasas por kilo que da el Propofol. Entonces, según la presentación que tú tengas allá, sí se lo consideramos y se lo restamos al aporte de lípidos que damos del aporte de lípidos de la fórmula de lípidos por parenteral. Entonces, según la dosis que tenga Propofol, sí le restamos al total de la dosis de lípidos y contemplamos también el calórico que le dé el Propofol. Ok, listo, doctor. Más bien, hay una, sé que no es el tema, pero creo que por aquí nada más están consultando si es que la parenteral en el caso de hiperemesis gravídica han tenido algún caso, de repente algo muy Sí, breve. tenemos Doctor. mucho. Sí. Sí, aquí en donde estoy trabajando yo tenemos una unidad de maternas, de ginecobstetricia importante. Y pues en un año, más o menos tenemos un porcentaje o un número de unas 10 pacientes año o 15 que están sufriendo marcada hiperemesis gravídica que les impide vía oral, que les hace cetosis. Y hemos eso contravertido con nutriciones parenterales listas para usar más antieméticos Ok, y el resultados han sido buenos y estos han sido manejados durante 24 a 72 horas y en ese periodo a la paciente se le administra nutrición parenteral para que no haga cetosis, no sufra el bebé y mientras tanto se hacen las estrategias medicamentosas antieméticas. excelente, doctor, con estandarizada. Bueno, quisiera agradecer, ya para cerrar este taller, ahí me voy a poner en la cámara, agradecer a todos los hospitales, hacer una mención especial al Hospital AISA, que se conectaron por iniciativa propia, gracias al doctor Kerevalú, que manda muchos saludos a doctora Ayala. Lo mismo, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, doctora Ayala, licenciada Carolina, es un gusto. Y bueno, ya pronto les anunciamos cuando tenemos el cuarto taller, el penúltimo del año en trauma. Muchísimas gracias a todos los hospitales, luego. estamos despedidos, les pasamos dentro de poco el link para grabación. Adiós. Saludos. Gracias. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Cuídense.